Vitaminas para el alma es la palabra del Señor Jesús, mi Dios. Me levanto en las mañanas y le doy gracias a Dios por la vida y la salud. Gracias, Jesús. En cierta ocasión, una persona se acerca al Señor y le pregunta: Señor, ¿cuál es el mandamiento más importante? ¿Cuál es el corazón de la Sagrada Escritura, de la ley? Y Jesucristo, sin titubear, porque sabía muy bien la respuesta, dice: Shema Israel, Adonai Eloheinu. Escucha, Israel, el Señor es nuestro Dios. Él es el único Señor. Y dice el Señor: amarás al Señor con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con todo tu ser. Y el segundo es: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Quisiera que en este momento tomases un cincel y comenzaras a grabar en tu corazón estas palabras que hemos escuchado del Señor en este día. Lo más importante para tu vida está resumido en estas pequeñas líneas que hemos escuchado. El Señor es nuestro Dios, es el único Señor. Único Señor, no se nos olvide. Porque hoy día se nos presentan de diversas maneras otros señores que quieren destronar al que de verdad, verdaderamente tiene que estar en el puesto más importante de nuestra vida. Hay otros señores que verdaderamente nosotros tenemos que identificar y ver si verdaderamente están haciendo que Dios no tenga el centro, que Dios no sea lo más importante en mi vida. Qué bonito es amar a Dios en los momentos de bendición, de prosperidad, de alegría, en esos momentos en que todo va bien. Pero qué difícil es amar a Dios en esos momentos donde comienzan a llegar las dificultades, los problemas, ya no sabemos qué hacer, tribulaciones por todos lados, enfermedades, cosas que van pasando a nuestro alrededor. Qué difícil es en esos momentos amar a Dios sobre todas las cosas. Quisiera que nosotros tomásemos, por ejemplo, a tres personajes importantes de la Biblia. Primero es Abraham, Job, y en estos días en la escritura hemos estado leyendo bastante sobre Tobit. Primero que todo nos encontramos con Abraham. Dios le dice a Abraham: sacrifícame a tu propio hijo. Ustedes saben las peticiones, oraciones, todo lo que tuvo que hacer Abraham y todos los años que tuvo que esperar para que Dios le concediera esa gran gracia de esa bendición de ese hijo. Abraham ya era avanzado en edad y no había podido tener hijos, y de repente Dios se lo concede, y lo había amado tanto a Abraham que Dios le dice: sacrifícame a tu propio hijo. Es decir, lo puso contra la espada y la pared. Dios quería saber quién era el más importante en la vida de Abraham, y Abraham no titubeó. Abraham decidió sacrificar a su hijo porque Dios era lo más importante que tenía. Era el peor de los sacrificios, era lo peor que podía hacer, pero si Dios se lo pedía, a Dios le obedecía. Por eso Dios prueba en el crisol, Dios prueba a Abraham, y Abraham es ese hombre de fe que cree ante lo imposible. Gran ejemplo para nosotros, para nuestra vida. Job, ¿qué podemos decir del santo Job? Vemos que lo tenía todo, bendiciones abundantes por todos lados. De repente comienza desgracia tras desgracia a suceder en su vida. Hasta su carne propia, de su propio cuerpo, comienza hasta a descomponerse. Todo el mundo se aleja de él, hasta su propia esposa. Job decía: Dios me lo dio, Dios me lo quitó, bendito sea su santo nombre. Vemos que fueron momentos de prueba, momentos muy difíciles para Job, pero no dudó en el amor por Dios, y por eso siempre lo eligió a él. Por último, nos damos cuenta de esa historia de Tobit. Tobit, que gran persona,
dedicada a ayudar a los demás, a hacer obras de misericordia, dedicado a ser justo ante los ojos de Dios, porque era lo más importante. Hacía tanto bien, tantas obras de misericordia y de repente comenzó a llegar la prueba a su casa. Él quedó ciego. La pobreza extrema llegó a su hogar y ya no sabían qué hacer. Pero en todo momento Tobit bendecía a Dios. Hasta su misma esposa le decía, pero ¿y dónde quedaron tantos sacrificios? ¿Dónde quedaron tantos ayunos, tantas oraciones, tantas limonas? Todo lo que hiciste tú, mírate cómo estás ahora. Y Tobit seguía creyendo en el Señor. Optó por el Señor, solamente por Él. Por eso estos tres personajes y muchos más de la Sagrada Escritura, Dios los bendice después de la prueba. Mi pregunta en este momento para ti es, ¿qué es lo que haces cuando comienzan a llegar las dificultades y problemas a tu casa, a tu hogar, a tu propia vida? ¿Qué es lo que haces? ¿Te aferras a Dios? ¿Confías en Él únicamente? ¿O comienzas a buscar otros que no son dioses? ¿Comienzas a buscar esas seguridades y no únicamente donde verdaderamente puede estar, que es en Dios? Como decía anteriormente, muy bonito seguir a Dios cuando está todo súper bien, bendiciones, abundancia por todos lados. Pero en los momentos de dificultad y de problema, ahí donde Dios en muchas ocasiones te quiere probar y decir, vamos a ver si esta persona verdaderamente me quiere a mí, por encima de todo. A veces caemos en las tentaciones de acudir lugares, personas, que no nos llevan a Dios. Queremos tener esas seguridades en nuestras vidas y se nos olvida que Dios es el dueño de nuestra vida, de nuestra existencia, que Él nos va guiando a pesar de que nosotros no vemos. Por eso en este día yo te invito a que verdaderamente tu opción definitiva sea por el Señor. Me encantó esta historia que quiero compartirles con todos ustedes. Un hombre de cierta edad vino a la clínica donde había trabajado para hacerse una curación de una herida en la mano. Tenía bastante prisa. Y mientras se curaba, le pregunté qué era eso tan urgente que tenía que hacer. Me dijo que tenía que ir a una residencia de ancianos para desayunar con su mujer, que vivía allí. Me contó que llevaba algún tiempo en ese lugar y que tenía un Alzheimer muy avanzado. Mientras acababa de vendar la herida, le pregunté si ella se alarmaría en caso de que él llegara tarde esa mañana. No, me dijo, ella ya no sabe quién soy. Hace ya casi 5 años que no me reconoce. Entonces le pregunté extrañado, ¿y si ya no sabe quién es usted, por qué esa necesidad de estar con ella todas las mañanas? Me sonrió y dándome una palmadilla en la mano, me dijo, ella no sabe quién soy yo, pero yo todavía sé muy bien quién es ella. Tuve que contener las lágrimas mientras salía y pensé, esa es la clase de amor que quiero para mi vida. El verdadero amor no se reduce a lo físico ni a lo romántico. El verdadero amor es la aceptación de todo lo que es el otro, de lo que ha sido, de lo que quiere ser y de lo que ya no es. Hermosa historia. Historia que nos deja a nosotros grandes enseñanzas. Historia que en este día nos invita a todos nosotros a decidirnos únicamente por Dios, nuestro único Señor, nuestro único y verdadero Señor en nuestras vidas. No lo cambies por nada. No sucumbas en la tentación de acudir a otros que se autoproclaman dioses, pero no lo son. Que tu mirada, que tu centro, que tu corazón, que toda tu vida, todo tu ser esté únicamente en el Señor. Señor Jesús, en este día te entrego toda mi vida. Te quiero pertenecer únicamente a ti. Quiero que tú seas el Rey de mi existencia, de mi vida, de todo mi ser. Quiero pertenecerte únicamente a ti verdaderamente, Señor. Por eso, ayúdame a valorarte. Ayúdame a valorar ese tesoro que llevo en mis manos. Ese tesoro de barro. Ese tesoro tan precioso. Ayúdame a valorarlo, para que lo cuide, para que nunca deje que nadie me robe ese verdadero amor. Soy el Padre Andrés, y que el Señor te bendiga.